Muy buenas noches. Se celebró en Suiza a mediados de julio de 2024 la Cumbre de Paz para el más grande conflicto de los últimos tiempos, esa misma que se libra en suelo ucraniano. Dicen muchos con cierta vocación para la guerra que de desbocarse en serio sería la más sangrienta de la historia de la humanidad. Recordemos que a la fecha existen otros conflictos en otros países, que para la ocasión de esta reunión fue irrelevante dar a conocer, ya que suponemos que no afecta los intereses de los directamente interesados. Pero veamos qué podemos aprender sobre esto. Dependiendo de la fuente que nos informemos, se nos darán algunos detalles, mínimos en unos casos, exagerados en otros, y parcializados en otros tantos. También estamos cansados de escuchar que los medios informativos se centran o se encuentran en la nómina de grandes emporios y conglomerados económicos. Algunos mal llamados conspiranoicos hablan sobre The BlackRock, que está detrás. ¿O acaso se trata del grupo Bilderberg? Para el caso occidental, esos dos ejemplos. O que grandes magnates rusos, insurgentes iraníes y hasta los chinos están detrás de este conflicto. En pocas palabras, es una apuesta a los pulsos, ese deporte callejero entre dos tipos musculosos que se agarran de sus manos de cierta manera y con sus codos sobre una mesa prestada para ver quién la tiene más grande. Mientras observadores no tan incautos hacen sus apuestas. Para los poco educados en pleitos callejeros, esos que están ocultos detrás de una cortina y una gruesa reja, esos que están agazapados viendo así como la viejita chismosa que solo ve los malvivientes agarrados por quién sabe qué. Según este culto deporte de codos y mesas, un oponente es Rusia, sí, él solito. Y la Unión Europea, claramente auspiciada y patrocinada y combinada por Estados Unidos. Y otros estados subordinados, llamemos Israel, Japón, por decir algunos ejemplos, con peso militar o económico importante. Pero esos medios evidentemente tienen una posición patrocinada o no, y su razón de ser es la de comunicar una realidad. Una realidad que suponemos es única y veraz. Pero veamos este caso particular. En Alemania existe un medio de noticias llamado DW, tengámoslo en mente. Reino Unido posee BBC, Estados Unidos posee CNN, medios con cierta orientación política y económica. Su negocio es estar del lado de los grandes, digámoslo los patrocinadores, y que según ellos mismos son independientes del Estado, cosa que evidentemente no es cierta. A todas luces desde hace años no muy tímidamente ha mostrado su vocación, al menos cuando se refiere a todo aspecto que tenga que ver con Rusia y los intereses de ese país. De otro lado está RT y todas sus variantes, resumámoslo, que hay una versión en español, en inglés y algunas más, evidentemente en ruso. Y ese es el detalle, su casa matriz está en Rusia, y según gran parte del planeta es un medio controlado por el Estado ruso. ¿Pero por qué? Pues habla bien del desarrollo de su país, desarrollos sociales, la empresa rusa, la gente rusa, la economía rusa y sí, también del ejército ruso, entre muchas otras rutinas y del vivir ruso, y hasta informan de lo que sucede en otros lugares como África, Latinoamérica y países de Oriente. ¿Recuerdan DW? Pues hace exactamente lo mismo que RT, obviamente en idioma alemán y sus emisiones en español, inglés y demás. Son dos goticas idénticas, dos lágrimas pero diferente ojo. Ni esta ni las demás están controladas por su respectivo estado según nos cuentan, pero RT sí. Y si te preguntara acerca de la parrilla de canales, digamos Claro TV, Movistar, ETV, DirecTV básico, para nuestro caso Colombia, ¿de dónde son originarios los canales como History Channel, Disney, los musicales, los de deportes, los de películas, los de variedades o los de noticias? En su mayoría son de origen estadounidense y alguno que otro me he contado de origen europeo. Yo puedo dar fe que para el ejemplo DirecTV básico, canales como RT y Telesur, Telesur antagonista de Boa News, fueron retirados del codificador con una leyenda no muy agradable del porqué. Y si te preguntara por el perfil de RT en redes sociales como Facebook, son casi 3.000 millones de usuarios, casi un tercio de la población mundial.
Sus publicaciones son censuradas minuto a minuto, baneadas, ocultas. Así sea seguidor y configure las notificaciones a mostrar más, darles me gusta o interactuar con ellas en el chat. ¿Y estas noticias hablan del conflicto constantemente? ¿Son prorrusas? Pues no, en su mayoría son notas muy agradables del vivir de la gente, no solo de Rusia, de avances científicos, del clima, de sus efectos, de política no solo rusa, de economía no solo rusa, de convenios entre países, y sí, sí señor, puede tener apartados con incidentes violentos, y sí, evidentemente habla de los avances del ejército ruso en su incursión sobre el territorio de Ucrania, y de la comparación del poderío frente a otras naciones, pero hablar bien de su patria los condena a la censura. Siendo así, DW es pro alemana, o CNN es pro gringa, etc. Es vil y es de cavernícolas y es de chismosos escuchar solo una versión de un pleito y tomar partido por tu relación con una de las partes. Si tu amigo o familiar está involucrado en un problema, lo vas a defender a él con dientes y puños. Y es seguro que solo lo escucharás a él. Y su versión será la correcta y la verdadera. Y él tendrá la razón. Pero tú nunca escucharás con atención por qué el otro se involucró en el problema. Y si tienes los medios, los usarás para ganar. Así tu defendido sea ladrón, el que asesinó a su víctima. Por quitarle unos pesos, lo que él dirá será una versión, pues para que no lo haga ver como un victimario. Pero algunos dirán que el ejército ruso desvivió a muchos ucranianos allá en la frontera. Escucha eso. Pareciera que unos militares fuertemente armados y los otros meros civiles que estaban por ahí sin más. Al contrario, es de dominio público que desde hace cerca de 2 décadas, si no más, pues ha existido un conflicto en la frontera Ucrania-Rusia. Gente fuerte armada atacando civiles. Esos civiles en su mayoría de origen ruso, los otros de origen ucraniano, patrocinado por ciertos países con oscuro pasado, unos relacionados con la esvástica, otros con autoatentados, esos mismos que dispersan por el planeta democracias. Recordemos el golpe de estado o retiro forzoso del controversial primer ministro para el 2004 y luego presidente de Ucrania para el 2010, el señor Yanukovych, época muy oscura para Ucrania, y que el actual no es tan legítimo, ya que su periodo de gobernanza expiró hace meses y por una directiva excepcional dada por él mismo y su equipo de trabajo y bancada de gobierno. Él se mantiene como jefe de Estado sin convocar a elecciones populares como le exige la democracia de su país. Nota aclaratoria, él de profesión es actor. Él no se ha formado en derecho, ni en administración, ni en economía. Su popularidad en la televisión y su carisma le otorgó el triunfo. Pero este caso está bien visto por sus padrinos. El problema de la frontera no es del 2022, viene desde finales de los 90 del siglo pasado. Históricamente el origen del pueblo ruso se ubica en algún lugar muy cerca de Crimea. Por lo tanto, gran parte de lo que hoy se considera el Estado de Ucrania era por supuesto territorio ruso, antes conocido como Unión Soviética. Territorio independizado luego la caída de la URSS. Retomemos la cumbre. ¿Fue convocado el planeta entero? No es un tema de alguna manera que nos toca a todos, pero no todos los países fueron invitados. Inicialmente el conflicto ucraniano es con Rusia, por lo tanto los que llegan primero a la mesa de diálogo son ellos y sus delegaciones. Pero a Rusia no se le invitó. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo si una de las partes no está? A Suiza se le acusa de mirar para otro lado cuando problemas de entre estados se trata, y sin mirar de su lado cuando de dinero se trata. Pero para esta ocasión su posición ha sido la de neutralidad hasta el día de hoy, pues eso es lo que se dice. Por supuesto que he tomado como fuentes para el desarrollo de estas ideas canales alternativos de periodistas independientes, como por ejemplo en la red Telegram están Diego en la Lucha, ahí les va, y Liusivaya. Canales no con pocos, sino más bien con millones de seguidores en conjunto. Canales que para algunos son catalogados como prorrusos y que por lo tanto sus voces están siendo silenciadas en redes como Facebook o sistemas de televisión contratada por cable, por informar con otra óptica lo acontecido en el campo de batalla y, como no, RT en español y DW en español,
con sus respectivos portales oficiales en Internet y sus redes en Telegram.